Amigos y amigas de Iberoamérica, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de jueves 10 de agosto de 2017, nuestra última emisión de la semana. Yo soy Ana Cristina Olvera, pero como siempre saludo con muchísimo gusto a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás? Hola Ana Cris, es un placer saludarte y por supuesto preguntarte a qué se debe ese vestido, cuál es la idea, cuál es la función, es decir, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquito. Simplemente un bonito estampado que encontramos. Del espacio, por supuesto, uno de los temas favoritos tuyos. Así que bueno, muy original, vienes hoy vestida. Un gusto saludarte y por supuesto a todos ustedes, amigos y amigas del canal Iberoamericano. Acompáñenos durante la próxima media hora con lo más relevante de nuestra región. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El gobierno de Venezuela rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos a 8 asambleístas de la Constituyente. Perú elimina el requisito de visa para los guatemaltecos que visiten el país andino. Las FARC dan a conocer su lista de representantes que tendrá su partido político en el Congreso. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos los programas de inclusión social para mujeres en situación de cárcel. Y en los deportes, listos los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gobierno de Venezuela condenó las nuevas sanciones que Estados Unidos impuso a 8 políticos y funcionarios que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente. El canciller Jorge Arreaza dijo que con estas acciones, Washington pretende criminalizar un proceso democrático y constitucional. Esto devela y delata la arbitrariedad más absoluta en la toma de decisiones en los Estados Unidos y cómo no respetan ningún criterio, ningún principio elemental del derecho internacional público, cómo no respetan la democracia en los países hermanos, sino que la agreden, tratan de bloquearla y hacen este tipo de absurdos pretensiones de sanciones y quedan en ridículo ante el mundo. Venezuela no puede ser sancionada por nada ni por nadie. El canciller también se reunió con los representantes diplomáticos en Venezuela de los países que firmaron la Declaración de Lima, que desconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. Les entregó una nota de protesta y les hizo un llamado a respetar la soberanía del pueblo venezolano. Les llamó a entender que hay otra Venezuela, a no dejarse llevar por los lineamientos de la política exterior de los Estados Unidos, que pretende subordinar a las políticas exteriores de estos países. Por su parte, la oposición venezolana anunció que sí participará en las elecciones regionales del próximo 10 de diciembre, a pesar de acusar de fraude al Consejo Nacional Electoral. Integrantes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática afirman que con el registro de sus candidatos buscan presionar al presidente Nicolás Maduro para que cumpla su palabra de realizar dichos comicios pospuestos a finales del año pasado. Obligado por nuestra lucha y por la enorme presión internacional, el régimen de Maduro se ve forzado a convocarla. Es nuestro deber enfrentarlo. Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura. Sin embargo, uno de los requisitos para poder participar en las elecciones regionales es que los candidatos presenten una carta de buena conducta emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció a 15 meses de prisión al alcalde opositor del municipio capitalino de El Hatillo, David Smolansky. Lo acusa de desacato al no impedir el cierre de vialidades por parte de manifestantes antigubernamentales. Y a través de una carta, el presidente de Cuba, Raúl Castro, manifestó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Asegura que este proceso democrático representa una valiosa lección y convierte a la nación bolivariana en todo un ejemplo para el continente americano. En contraste, desde Israel, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, hizo un llamado a la comunidad internacional para seguir presionando al régimen venezolano y así encontrar una solución pacífica a la crisis que atraviesa ese país. Estamos en una situación especial en la cual necesitamos, como comunidad internacional, seguir montando presión sobre el régimen venezolano.
y tratando de forzar soluciones democráticas dentro del país. Las soluciones van a depender esencialmente de los venezolanos. Y en más temas de Venezuela, un grupo de hombres encapuchados y armados aparecieron en un video en el que anuncian que se suman a la Operación David para recuperar Venezuela. En el video piden que se mantenga la presión en las calles, exhortan a militares en activo a rebelarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro y rechazan la Asamblea Nacional Constituyente. Venezolanas y venezolanos, esto no es un golpe de Estado. Es un acto legítimo para recuperar la democracia en Venezuela. Dios está con nosotros. El mensaje es muy similar al compartido el domingo por los integrantes de la llamada Operación David Carabobo, compuesta por personas que se identifican como militares en rebeldía en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y el sector privado ahí en Venezuela emitió un informe en el que aseguran que el Producto Interno Bruto del país caerá entre 7 y 10%, esto debido al bajo precio del petróleo y de otras materias primas. También confirmaron que en lo que va del año, la inflación alcanzó la cifra récord de 249%, por lo que la crisis económica en Venezuela es la peor que se ha vivido en América. En tanto, las inversiones extranjeras en el país sudamericano se encuentran paralizadas ante la incertidumbre que genera la crisis política. La compañía Aerolíneas Argentina suspendió por tiempo indeterminado sus vuelos directos de Buenos Aires a Venezuela. Argumentó cuestiones operativas de seguridad debido a la falta de insumos en el aeropuerto de Caracas, como repuestos para el mantenimiento, combustibles necesarios para la operación y alimentos para la tripulación. La aerolínea aseguró que semana a semana evaluará la situación en Venezuela para determinar si reanuda o no sus vuelos. Y desde Argentina, donde realiza una visita de trabajo, la canciller colombiana María Ángela Holguín justificó la decisión de los países de la región de no reconocer los resultados de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Explicó que esto representa una situación muy complicada para su país debido a la cercanía. También consideró que es muy difícil que en Venezuela se puedan sentar todas las partes a negociar. No obstante, manifestó su confianza en que se pueda alcanzar una salida pacífica al conflicto. Eso en Argentina. En Colombia, el exguerrillero Iván Márquez encabeza la lista de representantes que tendrá el partido político de las FARC en el Senado, así como Pastor Alape, Jesús Santrich, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada, entre otros miembros del secretariado y el Estado Mayor del grupo. Se prevé que Rodrigo Londoño Timochenko encabece el partido y que Pablo Catatumbo lidere la fracción de las FARC en la Cámara de Representantes. Por otra parte, la misión de la ONU informó que hasta el momento se han evacuado caletas con armas en 7 de las 26 zonas veredales del país. El resto deberán ser vaciadas antes del 1 de septiembre. Seguimos en Colombia porque ahí el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó que la disidencia de las FARC está integrada por unos 400 o 450 combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz. Esto representa entre 5 y 7% del total de hombres que militaban en la guerrilla. Respecto a la Justicia Especial para la Paz, detalló que 800 elementos de las fuerzas públicas ya han recibido los beneficios de este mecanismo especial. Calculó que cerca de 1.800 son candidatos, de ellos 1.400 ya se postularon. Durante el foro Forbes, Mujeres Poderosas de Centroamérica, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, aseguró que para terminar con la desigualdad de género es necesario romper con paradigmas culturales que impiden un pleno desarrollo del género femenino. Para ello, dijo, es necesario el apoyo e impulso de las mujeres que ya han alcanzado cierto nivel de éxito. Debemos cada una de nosotras ser consistentes con lo que decimos. Ayudar a otras mujeres, ser mentoras, promotoras, jefas que permitan que otras lleguen y lleguen alto, abrir los espacios para el talento, la creatividad, las ideas. Rompamos con la cultura que nos hace repetir y someter a otras a los mismos obstáculos que tuvimos que romper nosotras. También habló sobre la importancia de lograr la igualdad entre hombres y mujeres para la región. Se calcula que el Producto Interno Bruto per cápita de América Latina aumentaría un 34% en el año 2025 si lográramos la plena participación económica y laboral de las mujeres.
¿Ustedes pueden pensar en alguna otra medida que nos dé ese nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto? No hay. De hecho, estudios dicen que la región desperdicia un 40% de su inversión actual en educación de niñas y jóvenes. En torno a 400.000 millones de dólares se pierden debido a las trabas del mercado a la plena participación de la mujer. Por cierto, y queremos felicitarla, en este foro la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, recibió el reconocimiento a la excelencia Forbes por su trayectoria profesional. Este jueves el magisterio peruano volvió a salir a las calles en al menos 8 regiones del país. Esto después de que desconocieran el convenio que firmó su dirigencia con el Ministerio de Educación para terminar con la huelga que ya cumple 2 meses. En estos momentos, representantes magisteriales se encuentran reunidos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, esto para buscar fórmulas que puedan hacer que termine este paro. El gobierno también de Perú eliminó el requisito de visas para los guatemaltecos que viajen al país andino. Esta medida entrará en vigor el próximo septiembre y tiene como objetivo impulsar el turismo, las relaciones comerciales y de inversión, así como facilitar el intercambio cultural entre ambos países. Con la eliminación del requisito de visa, se fortalecen y amplían los históricos vínculos de amistad y cooperación entre Guatemala y Perú en el marco de los 160 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos expulsó a 2 diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington. Esto tras un presunto ataque acústico que provocó síntomas físicos a diplomáticos norteamericanos en La Habana. Ante este hecho, el gobierno cubano negó que su territorio sea utilizado para cometer acciones en contra de funcionarios de otros países y se dijo dispuesto a colaborar en las investigaciones para aclarar el incidente. Vámonos hasta Europa, y es que allá en verdad se está suscitando un verdadero crisis y mucha polémica respecto a la soberanía catalana. Ellos, el grupo que está impulsando, el grupo prioritario que está impulsando este partido, esta salida, va a usar un cartel que va pues precisamente a promover la independencia catalana. Este partido se llama la CUP y precisamente pues está levantando muchísimas críticas este lema. El lema dice: barrámoslos, desobediencia, autodeterminación, países catalanes. El partido hace un llamado a la sociedad de Cataluña a desobedecer al Estado español y a lo que llamó sus leyes injustas. En la ilustración aparecen representados, entre otros, el presidente Mariano Rajoy, el rey Felipe VI, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, así como la dueña de Banco Santander, Ana Patricia Botín, como símbolos de las estructuras de poder que hay que derribar, según este cartel. También aparecen destacadas figuras catalanas que han defendido el independentismo, como los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Jordi Pujol. Cabe recordar que la CUP, aparte de ser un partido independentista, se define como una organización anticapitalista. Es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información en Iberoamérica al Día. Les recuerdo que puede seguirnos a través de Twitter en @IberoAlDía y también en Facebook Iberoamérica al Día.
El huracán Franklin de categoría 1 tocó tierra firme en el estado mexicano de Veracruz. Conforme se internó en tierra firme, perdió fuerza hasta convertirse en baja remanente. Esto lo informó el Servicio Meteorológico de ese país. Sin embargo, se mantiene todavía la alerta naranja, por lo que continuarán las medidas de apoyo a la población afectada. Hasta el momento se reporta saldo blanco luego del paso de Franklin por Veracruz y Puebla. Sin embargo, siguen los recorridos para evaluar los daños a la infraestructura. La Feria de la Luz regresó a Quito. Cientos de personas se dieron cita en el centro de la capital ecuatoriana para apreciar las figuras que se reflejan en los edificios coloniales, entre ellos la Basílica del Voto Nacional. Las autoridades esperan superar el 1.000.000 de visitantes en la segunda edición de esta feria, que terminará el próximo domingo. En Bolivia continúan las actividades de la Feria del Libro de la Paz, la más importante del país. Durante este encuentro literario, que culminará el próximo domingo, se realizó un homenaje al líder revolucionario Ernesto Che Guevara. Se recordaron sus ideales que, de acuerdo con el investigador Carlos Soria, aún tienen vigencia en Bolivia y gran parte de Latinoamérica. Este reconocimiento forma parte de los actos por los 50 años de presencia del Che en ese país sudamericano, que culminarán en el mes de octubre. Laura García Díaz se encuentra lista con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, yo los saludo con mucho gusto el día de hoy. Y la necesidad de fortalecer a las mujeres que están en situación de cárcel o recién pagaron una condena es lo que motivó a que el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con el INA en Costa Rica, crearan una red de coordinación interinstitucional. La red procura la reivindicación de la situación social y económica de las mujeres, previniendo una superación personal, educativa y laboral que minimice la posibilidad de reincidencia penal. Este es el grupo de plan de negocios, el cual, sumado al de emprendedurismo, conforman el plan piloto de capacitación, liderado por la Red Interinstitucional para la Atención de Mujeres en Procesos Penales y en Desventaja Social. Y una mujer con antecedentes, sin ningún instrumento, digamos, técnico, no encuentra empleo. Entonces, una de las rutas es ser su propia dueña de un proceso que le permita generar ingresos y que le permita sentirse muy importante y dueña de su destino. Y esto es la ruta de los emprendedurismos y esta es la ruta de la capacitación. Estas mujeres, empoderadas y convencidas de su capacidad empresarial, serán las mentoras de la próxima generación y así seguirán abriendo brecha en esta nueva oportunidad de vida e inclusión social. La iniciativa es aún muy novedosa en Costa Rica y en toda la región, y los resultados concretos aún no han sido evaluados a detalle. Sin embargo, se considera que es una medida muy prometedora para ayudar a atender la situación extrema y vulnerable por la que pasan todas las mujeres con antecedentes penales. También la iniciativa aborda el estigma asociado con el encarcelamiento de las mujeres y ayuda a estas a desempeñarse en servicios públicos y sociales, teniendo en cuenta sus propias iniciativas personales. Muchas gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. Y hoy tenemos nuestra sección Sabores con Carla Sentíes. Hola Iberoamérica, de hondas raíces, de sabores complejos y definidos, de aromas envolventes, de estrechos vínculos con la tierra. Eso y mucho más es la gastronomía mexicana. También de gustos muy sutiles y delicados, como el producto del que hoy quiero platicarles, los escamoles. Los escamoles son larvas de una especie de hormiga muy apreciada en los estados del centro del país, como Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. La palabra escamol proviene del náhuatl azcatl, que significa hormiga, y mulli, que significa guiso o mole. También se le conoce como caviar mexicano, hueva de hormiga y maicitos. Se consume desde tiempos prehispánicos y algunos investigadores sostienen que este platillo se brindaba al emperador Moctezuma y era muy exclusivo debido a su dificultad para recolectar.
Y efectivamente, se trata de un producto que debido a lo complejo de su recolección llega a alcanzar altos precios en la actualidad. Se recoge cada año entre marzo y mayo. Primero se debe descubrir cuidadosamente el nido en que las hormigas tejen una estructura de ramas y saliva llamada trabécula, donde depositan sus huevos. Afortunadamente, muchos recolectores, después de remover solo 2/3 partes del nido, lo vuelven a cubrir con nopales secos y ramas para que las hormigas regeneren los huevos extraídos y no haya un impacto ambiental considerable. La manera más común de preparar los escamoles es freírlos con mantequilla y epazote. Los escamoles son una joya de la tierra mexicana, pero una excesiva explotación puede poner en riesgo a esta especie de hormiga, motivo por el cual debemos fomentar un consumo responsable. Por el momento me despido, deseando que sigan disfrutando de los aromas y sabores de la vida. Toda la información de los deportes la tiene mi compañero Jorge Rubio. Jorge, muy buenas tardes, es un placer saludarte y cerrar pues esta semana de información en Iberoamérica al Día. Igualmente, Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Qué placer estar con ustedes. Copa Sudamericana, partidos de vuelta de la segunda fase. Flamengo de Brasil se enfrentó a Palestino de Chile. Vamos a ver el resultado. Vaya masacre. Los brasileños ganaron 5-0 y dejaron un global de 10-2. Por lo que los octavos de final de la Copa Sudamericana quedan de la siguiente manera: Corinthians contra Racing, Libertad contra Santa Fe, Atlético Tucumán contra Independiente, Nacional Estudiantes, Sport Recife contra el Ponte Preta, Cerro Porteño contra el Junior, Fluminense contra Liga Deportiva Universitaria de Quito y Chapecoense contra Flamengo. Y partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Gremio derrotó 2-1 a Godoy Cruz y dejó el global 3-1 para acceder a cuartos de final. Atlético Mineiro empató a 0 con Wilstermann, pero gracias al gol de local que hicieron en la ida, los bolivianos avanzaron con agregado de 1-0 y una gran sorpresa. Otra sorpresa se dio en donde Palmeiras le ganó 1-0 a Barcelona de Ecuador y empató el global a 1, por lo que tuvieron que definir todo desde los penales. Ahí la victoria fue para los ecuatorianos 5-4, por lo que también fue un resultado sorprendente y quien avanza es este conjunto. Lanús y River Plate también ya están en la siguiente instancia. ¿Cómo quedan los octavos de final? La vuelta, bueno, los octavos de final, los que faltan todavía, son de estos que ven en pantalla: Botafogo Nacional, San Lorenzo Emelec, Santos contra Atlético Paranaense. En la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá en Montreal, Juan Martín del Potro perdió ante Denis Shapovalov por 6-3 y 7-6. Rafael Nadal derrotó sin problemas a Borna Coric 6-1 y 6-2. En Toronto, Garbiñe Muguruza avanzó a la tercera ronda tras vencer 7-5, 6-2 a Kirsten Flipkens. Revisamos resultados al momento. Roberto Bautista Agut dio cuenta 4-6 y doble 7-6 de Gael Monfils. Garrett Jonaldson perdió 6-0, 5-7, 5-7 con Diego Schwartzman. Y en estos momentos David Ferrer se llevó el primer punto ante Roger Federer. Van 1-0, arrancando apenas, es muy joven este partido, en donde seguramente ganará Roger Federer. Copa América Femenina de Básquetbol en Argentina. Brasil dejó escapar la ligera ventaja que tenía sobre Islas Vírgenes y terminó perdiendo por 67-60. Cuba también cayó, pero ante Puerto Rico por marcador de 67-70. Y los anfitriones se enfrentaron a Colombia, a quienes vencieron por 70-47. Hoy, en el último día de la fase de grupos, Canadá se midió a Paraguay y el representativo de la hoja de Maple se impuso con amplia ventaja de 86-64. Mientras tanto, en estos momentos México se está enfrentando al conjunto cubano. En desarrollo todavía este partido. Cierran las actividades Venezuela ante Colombia y Argentina se estará enfrentando a Brasil. El resultado de entre México y Cuba al momento en el cuarto periodo, ya casi terminando, 45-53 a favor de Cuba. En Chile continúa el campeonato sudamericano de mayores masculino de voleibol de sala. Venezuela venció 3-0 a Paraguay y Brasil a Colombia con el mismo resultado en el último duelo de la fase de grupos. En el sector B, en un peleado partido, Uruguay se impuso 3-2 ante Perú. Por su parte, Chile cayó 1-3 ante Argentina.
En Estados Unidos, estos son los resultados de la Copa Panamericana de Hockey sobre Pasto en la rama femenil. Chile derrotó 2-0 a Uruguay y se quedó con el segundo lugar del Grupo A, mientras que Argentina finalizó de líder. En el B, Canadá superó a México 4-0 y clasificó como primero, mientras que Estados Unidos, que derrotó 9-0 a Brasil, se clasificó a semifinales que se jugarán de la siguiente manera el día de mañana. Argentina contra Canadá y Estados Unidos ante Chile. Segundo partido de la fase de grupos en el Mundial Juvenil de Handball en Georgia. Solamente 2 equipos de la región jugaron este día y fue entre ellos. Tras ir perdiendo en el inicio de juego, Portugal vino de atrás para derrotar a Argentina con un cerrado marcador de 30-28 para Portugal. Su próximo rival será Corea del Sur, mientras que Argentina se medirá ante Brasil. Mañana entra en actividad Brasil, Chile, México, los otros representativos que hoy tuvieron descanso en este Mundial Juvenil de balonmano que se desarrolla en Georgia. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Regreso con ustedes, Ana Cristina Mar. Gracias, Jorge. Pues llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Así es, Ana Cris, igualmente. Y bueno, pues antes de poner punto final, cerramos la semana con música del grupo paraguayo Cachiporros y esto que se titula Negrita. Nos vemos el próximo lunes con más información. Llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso. Quiero llegar bien profundo, salir de este mundo y morir en tu beso. Una sirena en el mar, una flor en primavera, una mulata que mata cuando se destapa y mueve las caderas. Una mulata que mata cuando se destapa y mueve las caderas.